Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque pues tú hablas a través de tu palabra y nos indicas el camino en el cual quieres que andemos, y rogamos, Señor, que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, y que podamos, Señor, poner manos a la obra en nuestra vida para hacer y hacer tu voluntad. Señor, bendice este tiempo, guíanos a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Aquí dice profecía sobre el valle de la visión, y esta profecía es hacia Jerusalén. Jerusalén está, digamos, la ciudad en un valle pequeño, y está rodeada de montes. Y de alguna manera Dios había dado este lugar a Abraham. De hecho, el templo está erguido en el monte Moriah, donde iba a ser sacrificado Isaac. Y de alguna forma, Dios tenía allí un plan para Israel. Lo había tomado, lo había traído, lo había escogido para ser ese pueblo. Pero hace una pregunta aquí el profeta: ¿qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? De alguna manera lo que está diciendo, están observando qué es lo que está pasando. De alguna forma se volvieron observadores de los acontecimientos y no, de alguna manera, iban a tomar cartas en el asunto. Es como cuando vemos algo y no hacemos nada. Vemos que se cae un plato y decimos, alguien lo va a levantar. Vemos que hay un accidente y decimos, ojalá no le haya pasado nada. Y sobre todo cuando está en nuestras manos hacerlo. Verso 2. Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos son muertos, no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Lo que está diciendo que es una ciudad que está enfiestada, que todo el tiempo está enfiestada, y aunque la gente se mueve, son muertos espirituales. Tus muertos, dice, no son muertos a espada, no son muertos por la guerra, sino que están muertos espiritualmente. De alguna manera Dios así ve a aquel que está lejos de la ciudadanía celestial. De hecho, nosotros, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Jesús. Entonces, la ciudad está alejada de Dios, el pueblo está alejado de Dios. Dice el verso 3, todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. ¿Sabe? Cuando uno escucha las historias de los marineros, se dice que el capitán es el último que abandona el barco. Primero los niños, luego las mujeres, luego la tripulación, y después el capitán, si le da tiempo. Y muchos capitanes, dicen las historias de los marineros, que fueron hundidos con su barco. Acá no, acá los príncipes, los gobernantes dijeron, vámonos de aquí. La circunstancia es que Babilonia había sitiado la ciudad de Jerusalén. La gente iba a ver y se asomaba a ver si todavía estaban los soldados allí. Era algo extraño, ¿no? Que la gente no clamara a Dios en ese momento. ¿Y cómo sabemos que no clamaron? Bueno, posteriormente nos los va a decir. Estos que huyeron, de todos modos, fueron muertos a espada muchos, y muchos fueron apresados. Verso 4. Por esto dije, dejadme
lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Es decir, la destrucción vendrá. Y curiosamente es la única vez que Isaías menciona a la hija de mi pueblo, aunque esta frase la menciona mucho Jeremías en el libro de Jeremías y en las lamentaciones, la hija de mi pueblo, refiriéndose a Jerusalén. Verso 5, porque día es de alboroto, de angustia, de confusión, de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Elam tomó Aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Cuando uno busca Elam, probablemente son los moradores de Persia, y los de Kir son moradores de los babilonios, de los de Nabucodonosor. Estos se juntaron, dice. Verso 7, tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque, visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Y todo esto estaba bien. Hay guerra, vamos a ver cuánto armamento tenemos, vamos a la casa de armas, una casa que había construido Salomón. Vamos a ver esto, vamos a ver cómo están los muros, a ver si resisten, y si no, vamos a reforzarlos, vamos a fortificarlos. Y bueno, vamos a contar a la gente y vamos a ver cuántas casas hay y ver cuáles están disponibles para usarlas como material de construcción, para reforzar. Vamos a agarrar agua, porque una de las cosas que hicieron los babilonios fueron cortar las corrientes, desviar las corrientes de agua, para que no entrara agua en Jerusalén y murieran de sed y de hambre. Y eso aconteció cuando Jeremías escribe las lamentaciones, cuando ellos comían a sus propios hijos, porque morían de hambre. Y entonces allí están, y no es malo que ellos fueran previsores. El problema es que confiaban en lo material. Verso 11, hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Y esto refiriéndose a Dios. ¿Sabe? Muchas veces nosotros confiamos en el papá, en los hermanos, en el trabajo, confiamos en el esposo, confiamos en los hijos, confiamos en que vendrán tiempos mejores, ¿verdad? Confiamos en el año nuevo, ¿no? En el año nuevo la gente dice, va a venir un año de prosperidad, ¿no? Y mucha gente está buscando celebrar el año y dejar el viejo y empezar uno nuevo, lleno de buenos propósitos y de buenos deseos y de buen camino. Sin embargo, uno no puede confiar en ello. Es más, no puede uno confiar ni siquiera en los ahorros que uno pudiera llegar a tener. La confianza debe estar en Dios. Y aunque no es malo ahorrar, y aunque no es malo fiarse del esposo, y aunque no es malo fiarse de los hijos, y no es malo fiarse de los hermanos y demás, pero mi confianza, nuestra confianza debe estar completa en Dios. ¿Sabe? Muchas empresas de la noche a la mañana han cerrado y mucha gente se ha quedado sin trabajo. Y dicen muchos, ¿y ahora qué voy a hacer? Y padres que eran el sustento de la familia en un momento o abandonaron el hogar o murieron. ¿Y qué voy a hacer? Dice la esposa. Y a veces los padres son sustentados por los hijos, pero el hijo también muere, o el hijo queda sin trabajo y el hijo se casa y se va.
Y dice la mamá, ¿y ahora qué voy a hacer? Y los hermanos que me ayudaban y de alguna manera me echaban la mano y de repente ya no están. ¿Y qué voy a hacer? ¿Sabe? Nuestra confianza debe estar en Dios. Siempre. Y es difícil confiar en Dios. Y de alguna manera uno está tentado a decir, Señor, voy a confiar en las personas. Porque veo que me ayudan, que me apoyan, que esto, que aquello. Y el Señor dice, no, porque eso es idolatría. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así que yo tengo que confiar en el Señor. Ya hace rato cantamos cantos de confianza. He de confiar en el Señor. Él me sostendrá. Y a veces es difícil. A veces es difícil. ¿Sabe? Dígamelo a mí. A veces yo como pastor, a veces la iglesia está vacía. A veces somos solo mi familia y yo. Pero yo digo, Señor, tú eres mi sustento. Tú eres. Así que necesitamos de alguna manera saber que no podemos depositar nuestra confianza en el hombre, sino en Dios. No podemos ni siquiera confiar en un aparato, en un coche que me va a llevar y me va a traer. No, tenemos que confiar en Dios porque Él es el que mueve todo en todos. Verso 12, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. Lo que está diciendo, llamó al arrepentimiento, llamó a que ellos pudieran clamar a Dios porque no le iban a pasar bien, porque los que sitiaron la ciudad no se iban a ir así nada más. Ellos lo habían experimentado en una vez cuando los asirios sitiaron la ciudad. Dios intervino y mató a 170,000 asirios, y los demás fueron confundidos y se fueron. Pero dejaron de confiar en Dios. Y ahora el Señor les dice, hagan endechas, rapen su cabeza, arrepiéntanse, vistan de cilicio. Pero vea la actitud del pueblo. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Sabe? Esta frase se la han adjudicado a un filósofo epicúreo de Samos, pero es de Dios. Y de alguna manera nosotros tenemos que ver y comprender que no podemos dejar nuestra vida a la suerte. Que no podemos decir, si voy a morir, pues ya ni modo. Dios sabe. No. De alguna manera yo me tengo que ocupar sobre todo en la confianza en Dios. Es como los 3 hombres que fueron metidos allí en el horno de fuego ardiente. Y decían, Dios nos librará. ¡Qué confianza! Dios nos librará. Y la gente veía imposible que eso pudiera acontecer. Pero dicen ellos también, y si no, de todos modos no nos vamos a inclinar ante la estatua. No nos vamos a inclinar ante los ídolos. No vamos a ir a dejar a Dios. Vamos a permanecer firmes en la fe. Vamos a depositar completa nuestra confianza. ¿Sabe? El Señor confiaba o no confiaba en el Padre. Por supuesto que sí. Y le decía, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad de Dios, el Padre? Que Cristo fuese a la cruz y derramase su sangre para la expiación de todos nosotros. Qué maravilloso es la voluntad de Dios. Que aunque uno sufre dentro de la voluntad de Dios, muchos se benefician por ello. Cristo murió, pero por su muerte muchos vivimos. Imagínense, ya casi 2000 años y sigue salvando gente el sacrificio de Cristo. Es algo increíble. Así que
La gente decía, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y entonces, a disfrutar de la vida, porque mañana vamos a morir. Mañana van a venir estos, van a derribar las murallas y vamos a morir. ¿Sabe? En alguna ocasión escuché una pregunta que se hizo a algunas personas. Y la pregunta era, si hoy fuera tu último día, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué es lo que harías si tú supieras que hoy fuera tu último día? Se le hizo a diversas personas y muchos decían, no, pues beberme todo el vino que pueda, porque ya no voy a beber más vino después. Otros decían, no, voy a comer toda la comida que pueda. Otros decían, ya no me alcanza a viajar, ¿verdad? Pero procuraría viajar ese día, aunque sea moriría viajando. Y así muchos decían, no, pues iría y pediría perdón a mis familiares porque les hice daño. Otros se pondrían a cuentas con Dios, otros... Y la pregunta es, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías si hoy fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías tú? Y eso va de alguna manera a mostrar lo que hay en tu corazón. De eso tienes que ver si lo que vas a hacer es correcto o incorrecto. Si es egoísta o es una decisión correcta delante de Dios. ¿Sabe? Quizás lo que tendríamos que hacer si hoy fuera nuestro último día de vida es hablarle a las personas de Cristo. Decirles, yo me voy a morir, pero si tú no recibes a Cristo, te vas a ir al infierno. Quizás hoy sería el último día de adoración, de alabanza, de honra, de glorificar a Dios. Sería el día de ponerse a cuentas y de arreglar la casa y decir, Señor, esta es mi voluntad y tu voluntad es esta y yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sabe? La mayoría de las personas actúa con temor, pero nosotros no debemos temer, porque Dios está al control de nuestra vida. Y Él sabe, no solo el día de nuestro nacimiento, como nosotros lo sabemos, pero Él también sabe el día y la hora que vamos a partir a su presencia. Así que debemos vivir el hoy como si fuera el último. Porque hoy hay gracia, hay misericordia, porque hoy hay oportunidad de hacer la voluntad de Dios, de glorificar su santo y bendito nombre. Verso 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, hablando Isaías, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Era una profecía de muerte, de destrucción, de devastación, y era firme. Dios iba a hacer su voluntad. Verso 15, hay un cambio, y dice el verso 15, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? ¿Sabe? Dios habla a este Sebna, este hombre que de alguna manera no era del pueblo de Israel. Por eso le hacen esas preguntas. ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Sabe? Era una persona previsora. Era una persona que decía, bueno, cuando yo me muera, quiero que me sepulten aquí. E hizo un sepulcro para él. Y entonces Dios le dice, no vas a morir aquí. ¿Y dónde vas a morir? Bueno, verso 17, he aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar
con ímpetu como a bola por tierra extensa, allí morarás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Seguramente este hombre había hecho mal. Seguramente este hombre había usurpado quizás cosas de la casa de Dios. No se sabe. Pero Dios, que todo lo ve, del cual no nos podemos ocultar, el Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Sabe? Él es omnipresente. Y además de omnipresente, es omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Sabe nuestros propios pensamientos. Saben si nuestro corazón es de Él o si estamos lejos. Isaías posteriormente les va a decir: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y de alguna manera nosotros tenemos que introspeccionar dentro nuestro y ver si nosotros verdaderamente somos del Señor, si estamos del lado de Dios, o solamente cuando tenemos necesidad, o solamente cuando tenemos problemas, o solamente cuando verdaderamente estamos en líos. Ayúdame, ayúdame. Ahora, yo lo digo por experiencia propia, porque yo en mi juventud muchas veces me metí en problemas y clamé a Dios y le dije: ayúdame, sácame de este problema. ¿Y sabe qué hice después que mi problema fue solucionado? Dejar a Dios. Como diciendo: ya no te necesito. Y me pasó en varias ocasiones hasta que yo entendí que Dios no es un juguete. Y Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Así que este hombre estaba cosechando lo que Dios había visto, aunque mucha gente no lo había visto. Verso 20: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. ¿Sabe? Hay un dicho popular en nuestro México que dice: nadie sabe para quién trabaja. Y de alguna manera esto fue lo que le pasó a este Sebna. Todo lo que había hecho y ganado, ahora lo iba a administrar este Eliaquim. Verso 22: y pondré la llave de la casa de Jehová sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Le dará toda la autoridad, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Es decir, va a ponerlo como un clavo firme, que no se va a mover. ¿Sabe? Pero no es cualquier clavo. Es un clavo que Dios va a poner. Contrario a aquellos que deshonran a Dios. Verso 24 dice: colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, y todos los vasos menores, desde las tazas, toda clase de jarros. ¿Sabe? Es una manera figurativa de que a él, de alguna manera, le iban a dar honra toda su descendencia. Y no solamente su descendencia, sino todas las personas. Qué bonito es que los hijos conozcan al Señor. Qué bonito que los hijos de los hijos conozcan al Señor. Qué bonito que los hijos de los hijos de los hijos conozcan al Señor. Es honra de los abuelos son los nietos, pero sobre todo cuando andan en el camino del Señor. ¿Sabe? Cuando los hijos andan en el camino del Señor, se quitan muchas preocupaciones de la vida del hombre. Porque no está pensando uno dónde estará, con quién estará, qué estará haciendo, qué
no está preocupado. Si están en el camino del Señor, estamos confiados en el Señor, porque Dios es su Padre y ellos le entregarán cuenta a su Padre. Entonces, qué bonito que los hijos puedan conocer y puedan andar en el camino del Señor. Verso 25, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Y entonces Dios, de alguna manera, pone el clavo, y el único que puede quitar ese clavo es Dios. Y muchas veces la gente empieza a confiar en la persona y empieza a olvidarse de Dios. Y no debe ser así. No debe ser así. ¿Sabe? Ayer en la radio llamó una persona al final y que quería un consejo. Y entonces me cuenta su historia y lo primero que me dice: mi hermano, que es pastor, nos quitó la casa y nos dejó a la suerte. Y sabe que uno dice, híjole, es pastor, pero los pastores son hombres. Los pastores no son Dios. Los pastores se equivocan, cometen pecado, hacen aberraciones. Y por eso nosotros no debemos poner nuestra confianza en el hombre, sino en Dios. Él es un simple mensajero, un simple siervo de Dios. Nuestra confianza es en el que hizo al hombre. Y de alguna manera nosotros debemos entender, como el apóstol Pablo lo dice claramente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada debe estar en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y también oremos por los pastores, para que Satanás no los zarandee como a trigo. Porque si algo quiere Satanás, es destruir el liderazgo. Jesús dice que debemos orar para que Dios envíe obreros a su mies. Ciertamente la mies es mucha, los obreros son pocos. Y si los obreros son malos, y si los obreros no hacen la voluntad de Dios, y si los obreros desisten de servir por ir y ganar dinero en otra instancia, debemos orar por los pastores, para que permanezcan y para que haya más, que sirvan, que honren, que glorifiquen a Dios, que sean librados del mal del maligno y que no caigan en las tentaciones que el diablo pone constantemente. ¿Sabe dónde está nuestra confianza? ¿En el Dios que hizo los cielos y la tierra o en el hombre? Que sea en el Creador, en nuestro Dios, en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra vida en el día a día demuestre: he de confiar en el Señor, no me va a fallar, es mi amigo fiel, Él está conmigo, nunca me dejará, nunca me desamparará. ¿En quién confío? En aquel que murió en la cruz por mí, pero que resucitó. Y si Cristo resucitó, yo también resucitaré un día con Él, para la gloria y honra de nuestro bendito y Padre Celestial. Así que aquí terminamos, vamos a orar, pero ahí medita en su corazón. ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su fe? Y su fe se demuestra en sus hechos, no en sus dichos. Él quiere que mostremos obras de verdadero arrepentimiento y que cada día nos acerquemos más y más a su presencia. Que cada día seamos más santos, que cada día renunciemos a la impiedad
y busquemos la justicia, no nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Vamos a orar, les invito a ponernos en pie para terminar orando a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, te agradecemos la vida, la salud, el cuidado que tienes de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque en ocasiones hemos puesto nuestra confianza en personas y no en ti. Tú eres digno, Señor, de toda nuestra confianza. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe y a depositarnos cada día, sabiendo, Señor, que un pajarillo no cae en tierra si no es tu voluntad. Nosotros sabemos que no nos dejarás, que no nos desampararás, que tú nos sustentarás, que tú nos proveerás, que tú nos protegerás, que tú estás con nosotros. Bendito sea, Señor. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra, que tu palabra, que nunca vuelve vacía, dé fruto en nuestra vida para la gloria tuya. Y en el nombre de Jesucristo. Amén.